Bueno, bienvenida. Bueno, entonces, si hablamos de salud, estamos hablando de que no hay enfermedad, ¿verdad? Y si hablamos de bienestar, quiere decir que podemos vivir nuestra vida con plenitud, así como Dios la quiere. Porque Dios dijo que planes de bienestar tiene para nuestra vida y no de calamidad. Entonces, por eso es salud y bienestar en nuestra vida. Y el matrimonio, pues Dios lo dejó también en la Biblia, ¿verdad? Cuando dice que se unirán en una sola carne. Entonces, por eso, salud y bienestar en el matrimonio con enfoque en la comunicación. ¿Por qué en la comunicación? Porque en ocasiones, si decimos de diferente forma una palabra, una frase o cualquier cosa, ¿va a cambiar eso a bienestar o va a cambiar a calamidad? Así como ustedes se expresen, ¿verdad? Y también les voy a mostrar los versículos. Eso se menciona en Jeremías 29:11, como yo les había dicho anteriormente, ¿verdad? Entonces, en Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Entonces, Dios en nuestra vida quiere que tengamos bienestar, o sea, disfrutar nuestro día. Dios nos regala un día para disfrutarlo, para vivir en bienestar, no para estar en conflictos, en problemas o en pleitos con nuestra pareja, ¿verdad? Entonces Dios dice bienestar, planes de bienestar, no de conflictos. Y en Génesis 22:24 dice: por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces aquí Dios nos está mandando el matrimonio, ¿verdad? En la Biblia lo dice, en la palabra de Dios. Y es un enfoque en la comunicación. En Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón será lo bueno, y el hombre malo de mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Entonces, todo lo que nosotros tengamos dentro lo vamos a dar. Y si nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, nosotros vamos a poder dar lo que Cristo Jesús nos da, que es el amor de Dios, ¿verdad? Su amor, su paz, su gozo y todo lo que Él nos da a diario. Entonces, y un ejemplo también les podría poner, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Es, por ejemplo, yo aquí tengo hojitas, ¿sí? Y yo les digo: miren, yo tengo hojitas para regalar. Entonces, si alguien viene a pedirme una hojita, ¿será que yo le podré dar un limón? Si yo regalo hojas, ¿les podré dar un limón? No, porque yo lo que tengo son hojitas. Entonces, por eso, de lo que nosotros tenemos, damos. Yo no le puedo dar un limón a usted, porque yo lo que tengo son hojitas, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, vamos a poder dar el amor que Dios nos da a nosotros, ¿sí? Amén. Entonces, y también en el matrimonio, antes de casarnos, y si ya estamos casados, tenemos que hacer esto, la importancia de superar etapas de vida. Como nosotros ya sabemos, ¿verdad? Tanto la esposa como el esposo vienen de una familia y el otro viene de otra familia. Y en esa familia pues tuvimos costumbres diferentes, hábitos diferentes, tuvimos heridas en la infancia, traumas. Los traumas pueden ser físicos, los traumas pueden ser emocionales, los traumas pueden ser de violencia sexual. No importa qué tipo de trauma. Sería bueno que antes del matrimonio sanáramos todos esos traumas, para ya cuando estemos dentro del matrimonio vivamos una nueva etapa de vida. Y así como decía en la prédica pasada nuestra hermanita Claudia, hay que romper cadenas ancestrales también, para así poder vivir una etapa plena de vida en el matrimonio, ¿sí?
Entonces hay que superarlo antes de casarse, pero si ya están casados, no importa, no hay problema. La solución es aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón para que Él sane todas nuestras heridas y podamos perdonar. Y así esa etapa de vida ya con Jesús en nuestro corazón la vamos a vivir con plenitud, con bienestar, con paz y con el amor de Dios. Entonces, por eso la importancia de superar las etapas de vida. Y también hay que superar el síndrome de cuento de hadas. Voy a vivir con mi príncipe azul. No, ese síndrome de cuentas de hadas no. Su esposo es un ser humano de carne y hueso. Se puede equivocar, pero recuerden que en la Biblia se menciona el perdón. Y lo primero que hay que hacer es poner a Cristo Jesús en nuestro corazón, ¿sí? Y pedirle que el matrimonio que tengamos sea una nueva etapa en nuestra vida o una nueva generación nueva en Cristo Jesús. Amén. Bueno, y hay que perdonar. También hay que perdonar a la mamá o al papá. Sí, si ya están casados y todavía tienen alguna rencilla o algún problema con papá o mamá, traten de perdonarlo porque es realmente esencial para un matrimonio estable. Así que si tienen algún problema con mamá, papá, hermano, tío o quien sea de la familia, traten de perdonarlo, porque eso es muy importante para vivir en plenitud en nuestro matrimonio. Entonces, eso es muy importante antes de entrar a la comunicación en el matrimonio. Y aquí está. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, como les había dicho antes, ¿verdad? Si nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús, nuestro matrimonio también va a ser una nueva etapa de vida, como les dije antes, ¿va? Generación nueva, ese matrimonio va a ser una generación nueva en Cristo Jesús y va a estar en victoria porque nuevas criaturas serán tanto su pareja, su esposo o su esposa, van a vivir bien, en plenitud, en bienestar como lo manda Dios, planes de bienestar, porque la voluntad de Dios no es conflictos, no es peleas, no son discusiones ni son gritos, son bienestar. La voluntad de Dios es bienestar para nuestro matrimonio. Y bueno, ahorita sí entramos en lo que es la comunicación. Bueno, entonces la comunicación, primero que nada, tiene que ser con Dios, ¿oyeron? Esposa hacia Dios y esposo hacia Dios. Primero la comunicación tiene que ser con Dios. Y hay que pedirle entendimiento y sabiduría para que Él nos guíe para podemos arreglar cualquier conflicto que tengamos, ¿sí? Entonces, y también va a ser con su esposa, en la forma que ustedes le hablen a su esposa y a su esposo, pues así va a reaccionar él, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber los elementos de la comunicación, que está el emisor, quien da el mensaje, el receptor, quien recibe el mensaje es lo que se está diciendo, el canal es el por medio del cual se está diciendo, en este caso es por mi boca y por medio del micrófono, ¿verdad? Y el receptor, ya les dije, quien recibe, y la respuesta es de acuerdo como se dio el mensaje, se va a obtener respuesta. Si se entendió el mensaje, se va a dar una respuesta entendida. Y si no se entendió el mensaje, pues la persona va a reaccionar en forma diferente a como la otra como el emisor hubiera querido, ¿verdad? Entonces, esos son los elementos del mensaje, el de la comunicación, que tenemos que tener en cuenta. Y también hay que tener en cuenta, el mensaje es muy importante. Entonces, también tenemos que tener en cuenta en qué distancia está entre el emisor y el receptor. A eso se le llama proxemia, ¿sí? Entonces, si mi esposo o si mi esposa está a una distancia larga, pues nuestro tono de voz va a ser un poquito más alto, aunque sería importante que estuvieran cerca, ¿verdad? Y no estuvieran lejos. También hay una palabra que se llama proxemia, que significa la distancia que hay entre el emisor y el receptor, y hay un espacio vital que es de 120 centímetros. Entonces, y si la distancia de 120 centímetros
si estás con tu pareja a distancia de 120 centímetros, pues no vas a platicar con tu pareja en un tono de voz elevado, ¿verdad? Sino vas a platicar con un tono de voz bajo, a modo que se escuche el mensaje, ¿sí? Y también hay una zona también en la proxemia, o sea, en la distancia, que es de 15 a 45 centímetros. Si estás a esa distancia, pues tu tono de voz debe ser más bajito, ¿verdad? O también utilizar el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es el que se utiliza por medio de una caricia, de un beso en la frente, que también se podría utilizar el lenguaje no verbal también, ¿verdad? Y también ahí les estaba diciendo, está la proxemia, está la zona íntima, que es de 15 a 25 centímetros de tu pareja, 120 la zona personal o el espacio vital, y la zona social, que es de 360 centímetros, dependiendo de la proximidad de tu pareja o de la persona, así va a ser tu volumen de voz. Y también tenemos la paralingüística, que son las señales con la voz, el tono de voz, el volumen, la velocidad y las pautas y la variedad de la voz. Las señales con la voz, por ejemplo, el tono, como les estaba hablando, si estás a corta distancia, pues tu tono debe ser tranquilo, bajo, con volumen, un tono suave, porque estás hablando con tu pareja, ¿verdad? Y la variedad de la voz, pues si le quieres decir que la amas, y si estás cerquita de ella, pues díselo suave y con ternura, ¿verdad? Entonces también la paralingüística es muy importante porque es es el tono de voz que vas a utilizar y las señales que vas a utilizar, o sea, los gestos que vas a utilizar para cuando estés hablando con tu pareja. ¿Sí? Y también les estaba contando de la comunicación no verbal, que es la áptica, que es la que proviene del griego apto, que significa tocar, relativo al tacto. Como les estaba diciendo, en ocasiones no tenemos que hablar nada, simplemente con una caricia que le demos a nuestra pareja o un beso en la frente y ya nos estamos comunicando y dando un gran mensaje de amor, ¿verdad? Entonces es muy importante también la comunicación no verbal. Y también yo les voy a contar tipos de comunicación negativa. Y para eso, pues yo tomé el versículo de la Biblia que es en Lucas 6:45, donde dice la abundancia del corazón habla la boca, como ya les había dicho anteriormente, ¿verdad? Entonces, en estos tipos de comunicación negativa está la absolutista. La absolutista es el que se dice qué hacer, ¿verdad? Una persona autócrata, ¿va? Dice qué hacer, esto vas a hacer, esto otro vas a hacer y esto otro vas a hacer, ¿verdad? El extremista es el que se va a los extremos y mira solo lo negativo que hay y lo dice. Y el inflexible es el que siempre tiene la razón. El que si esto es rojo, digo, y la pareja tiene que decir es rojo y punto, y se acabó, ¿va? Ese es el inflexible. Y el adivino es el que no pregunta. Yo creo que mi esposo va a decir sí. Es que mi esposo lo compraría, y no le pregunta, ¿va? Entonces, esos son los 4 tipos de comunicación negativa que podemos encontrar. Ahí está el absolutista, que les digo que él es el autoritario, el imponente o en forma de mandato. Solo así él pronuncia sus palabras. Y les puse unos ejemplos. Un absolutista diría: realizas esto, recoge la basura. Un ejemplo asertivo sería: me encantaría que me ayudaras, me gustaría que me ayudaras. Otro ejemplo absolutista podría ser: no vas a ir. Y un ejemplo de como una comunicación correcta sería: mira, estoy cansado, por este motivo no vamos a ir. Y también hay otro ejemplo absolutista donde dice: vas a ir a este lugar. Y una comunicación asertiva sería: ¿a qué lugar te gustaría que fuéramos? En ocasiones, con cambiar una frase puede cambiar el ambiente entre la pareja, ¿sí? Un ambiente con bienestar a un ambiente conflictivo. Y recuerden que la voluntad de Dios es un ambiente con bienestar. Y también tenemos si me podría ayudar. Ahí está. El extremista.
esa enfatiza en lo malo. Por ejemplo, dice, puede ser que la esposa o el esposo por primera vez hayan realizado alguna comida, un desayuno, un almuerzo o una cena, y puede ser que, por ejemplo, el arroz se le quemó. Uno de los dos puede decir, tu comida no sirvió. Entonces, ya con ese tono de voz y con esa frase, pues ya se lleva a un estado de conflicto entre pareja. En lugar de decir, mira, el arroz se quemó, pero la ensalada estuvo muy rica, mi amor, ¿sí? Entonces, no enfatizar solo lo malo, sino a ver lo bueno que hay entre lo que pasó, ¿verdad? Otro ejemplo podría ser, ¿crees que tengo tu tiempo para esperarte? ¿Crees que tengo tu tiempo para esperarte? Un ejemplo asertivo podría ser, si necesitas ayuda, con gusto. Puede ser que el chico o la chica se hayan atrasado porque tienen mucho que hacer y ustedes no lo saben. Entonces, en lugar de decir, ¿crees que tengo tu tiempo para esperarte? Entonces, mejor pregúntenles si pueden ayudar en algo, ¿sí? Otro ejemplo podría ser, ¿todo haces mal? He escuchado estas frases yo, y en lugar de decir esta frase, decir, me gustaría que modifiques esto y yo voy a modificar esto otro, ¿verdad? En unión, juntos. Tú modificas esto y yo modifico lo otro. Entonces, esos son los ejemplos de la comunicación extremista que enfatizan solo lo malo. Y también tenemos ahí el otro ejemplo, si me podría ayudar, que sería la inflexible. O sea, él siempre tiene la razón y nadie más. Como les decía antes, si dice él, esto es azul, tenemos que decir que esto es color azul. Pero otra forma de expresión sería, ¿qué opinas de este color? ¿Será que se cambiaría la respuesta de la otra persona? Sí cambiaría, ¿verdad? Entonces no es lo mismo decir, ¿esto es azul o qué opinas de este color? Y llegar a un acuerdo entre los dos. Y también tenemos el adivino, el que no pregunta y el que piensa irracionalmente. El que piensa, llegan a venderle producto y dice la esposa o el esposo, ¿verdad? A él o a ella le gustaría, entonces sí lo vamos a comprar, así lo voy a comprar. Y otro ejemplo también es los pensamientos y la conducta. Les traje ese ejemplo por si lo pueden ver, porque este ejemplo ha servido de mucho en muchos matrimonios. El acontecimiento va a ser, no responde el teléfono. Por ejemplo, la esposa o el esposo no responde el teléfono. Una creencia irracional o un pensamiento irracional de la persona, el esposo o la persona que está llamando, puede decir, ¿está con la otra o está con el otro? ¿Sí? Y la consecuencia de eso, o sea, ya el comportamiento va a ser el enojo, la discusión o conflicto. Y también podemos tener un ejemplo racional. Un ejemplo racional sería el mismo acontecimiento. No responde el teléfono, o sea, el esposo llama o la esposa llama y no responde el teléfono, pero un pensamiento racional o una creencia racional podríamos decir, bueno, le vamos a mandar un mensajito a ver qué dice, ¿verdad? Puede ser que está en una reunión o puede ser que esté en algún lado y no puede tener el teléfono. Entonces, eso sería un pensamiento racional y la consecuencia o ya la conducta sería la calma y no estresarnos, ¿verdad? Entonces, estos dos ejemplos son muy importantes a la hora de que una pareja esté entendiendo conflictos en la comunicación, ¿verdad? Si nosotros llamamos al esposo o la persona o a la esposa y no nos responde, no hay que entrar en conflicto, no hay que pensar lo que no sabemos y lo que no hemos visto, ¿sí? Porque ya sabemos cuál va a ser la consecuencia, va a ser el enojo y la discusión y van a pelear y gritar cuando su esposo llegue a la casa. Y si tenemos el otro ejemplo racional, ¿verdad? Si nosotros guardamos la calma, si nos relajamos y decimos, le voy a enviar un mensaje a ver qué me contesta, entonces la respuesta va a ser calma, va a ser una comunicación asertiva y no vamos a llegar a conflictos, ni a pleitos, ni a nada por el estilo. Y en Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. O sea, si tenemos algo malo que decir, mejor no lo digamos. Y si tenemos algo bueno que decir, digámoselo cada rato, y hay que decirle a nuestro esposo y a la esposa
qué admiramos de él o qué admiramos de ella, que eso es muy importante y eso es lo que nos gusta escuchar, ¿verdad? Mira, mi amor, yo te admiro en tu trabajo, o mira, mi amor, yo te admiro en cómo redactas, o mira, mi amor, yo te admiro en la forma como agarras el micrófono, pero hay que decirle lo que nosotros admiramos de nuestra pareja, porque eso es muy necesario. Y si tenemos algo negativo, pues utilicen palabras asertivas, ¿verdad? Pregúntenle a Dios qué palabras pueden utilizar para poder decir lo que realmente están sintiendo, porque quedarse callados tampoco es la forma correcta, ¿sí? Amén. Entonces, no sé si me ayudan por ahí. Otro, por favor. Entonces, yo les voy a hablar ahorita de la comunicación asertiva, la mejor comunicación entre parejas, ¿sí? Entonces, si durante el día no tuvieron oportunidad de orar o de escudriñar la Biblia, ¿sí? Y se encuentran en una etapa de conflicto con su pareja, lo primero que deben de hacer, y bueno, yo lo primero que hago cuando tiendo a entrar con una persona en discusión es: Señor Jesús, dame una porción de tu amor para no decirle nada negativo a esta persona. Y yo eso es lo que le digo: Señor Jesús, dame una porción de tu amor para poderle hablar a esta persona con amor, que es como tú quieres. O si no, le digo: Señor Jesús, dame de tu paz, Padre, para no contestar mal a esta persona. Y lo vuelvo a decir hasta que empiezo a tener paz, ¿verdad? Pero creo en el Señor. Entonces, esas son dos formas que en lo personal yo las he utilizado al 100% y he obtenido respuesta al 100%, pero no hace mucho que las he utilizado, sino hace un par de meses que las inicié a utilizar, y déjenme decirles que sí me funcionó, ¿verdad? Entonces, la primera sería: Señor Jesús, dame de tu amor, una porción de tu amor en mi corazón. Y yo les aseguro que Jesús me pone una porción de su amor aquí en mi corazón y me tranquilizo y empiezo a hablar en forma asertiva como Dios manda, con amor y con cariño. O si no, le digo: dame de tu paz, y Él pone paz en mi corazón y empiezo a hablar nuevamente tranquila y relajada y con amor como Él lo manda en su palabra, ¿verdad? Entonces, pero también hay otras, esas son las dos mejores formas que pueden haber. Y también hay otra forma que se llama el disco duro. Esa es darle la razón a tu pareja, pero también le das la razón y también le das tu opinión. Por ejemplo, darle la razón sería: si tu pareja quiere pintar el cuadro de café, tú le dices que sí, que está bien el color café. Pero si tú querías color amarillo, le dices: el color café está bien, le das la razón. Pero vieras, mi amor, que a mí el color blanco me gusta porque significa paz, significa pureza, ¿sí? Entonces, esa es una forma de darle la razón, pero expresar también tu opinión, porque la asertividad es hablar en el momento adecuado. Es cuándo hablar, dónde hablar y cómo hablar. O sea, hablar en forma positiva sin dañar a la otra persona, ¿sí? Entonces, este sería un tip. El otro sería el acuerdo asertivo, donde dice: acepto que la regué, o sea, sí acepto que hice mal y reconozco, pero no acepto ser manipulado. Entonces aquí, por ejemplo, llegar tarde. El esposo o la esposa llegó tarde a la casa, ¿sí? Y le dice: sí, llegué tarde. Pero viene la otra pareja y le dice: sí, pero ayer no fuiste a traer a las niñas o a los niños, o mira, tu mamá la semana pasada y esto y el otro. Entonces, él o ella dice: sí acepto que llegué tarde, sí sé que la regué, pero no recuerdes cosas del pasado porque estamos cayendo en otras discusiones y eso no conviene en este momento, ¿verdad? Entonces hay que aceptar, pero también no hay que aceptar ser manipulado y poner en alto que cosas que no vienen al caso en este momento pues no se toquen, ¿verdad? Entonces también está la claudicación simulada. Aquí dice: posiblemente tienes la razón.
no me di a entender bien. Por ejemplo, en ocasiones nosotros pedimos favor a nuestras parejas que nos hagan determinada cosa, ¿verdad? Y decimos a nuestra pareja, mira, yo quiero el 1, quiero el 2, quiero el 3 y quiero el 4. Y nos dice nuestra pareja, está bien, yo lo hago. Y cuando llegamos a la casa, vemos el 1, vemos el 3 y vemos el 5, ¿verdad? Y entonces fue algo que nosotros no pedimos de favor, pero tampoco vamos a entrar en discusión, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es decirle, mi amor, posiblemente tengas la razón, yo no me di a entender. Porque si entramos en conflicto es algo que Dios no quiere, ¿verdad? Porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es estar en bienestar. Entonces pueden decir ustedes, tal vez yo no me di a entender bien, ¿sí? Y la otra sería, yo no estoy mucho de acuerdo con eso, pero en ciertas ocasiones suele resultar, es la de ignorar. Le podemos decir a la pareja, si estamos en un ambiente muy tenso, ¿verdad? Ya cargado, muy caluroso, puedes decirle a tu pareja, si tú lo dices, o decirle a tu pareja, si, como les decía, ¿verdad? Si el ambiente ya está muy caluroso, ya está muy tenso, podemos decirle a la pareja, mira, voy a ir al baño, ¿sí? Y vayan y lávense las manos, inhalen, exhalen, háganle una oración a Dios si ustedes gustan, ¿verdad? Porque al momento de que nosotros estamos en conflicto, como que nuestras emociones negativas pueden más, ¿verdad? Por eso les dije en un principio, ¿verdad? Si no tuvieron oportunidad de orar en la mañana, si no tuvieron oportunidad de escudriñar las Biblias, ya que si nosotros hacemos eso, pues no tan fácil vamos a entrar en conflictos con nuestra pareja. Y también está la ironía asertiva. Por ejemplo, si en ocasiones tiende a haber un poquito de violencia psicológica dentro de la pareja, yo no estoy de acuerdo con ella, pero si alguna de ustedes lo han sufrido y si te han dicho, mira qué tontita eres, aunque esa persona lo diga en diminutivo, pues ya lo dijo y eso es una ofensa y eso no se debe hacer ni tanto para el esposo ni tanto para la esposa. Entonces podemos decir, gracias por tu opinión, porque hay batallas que realmente nosotros tenemos que escoger las batallas. ¿Qué batallas valen la pena y qué batallas no valen la pena? Entonces, para no entrar en más discusión, dígale, gracias por tu opinión, ¿verdad? Y díganle a Dios, Dios, dame una porción de tu amor, o Dios, dame de tu paz, y ahí van a ver tranquilo todo. Y ese ambiente de tensión se va a relajar por completo, ¿sí? Y también está el otro, que es el aplazamiento asertivo. Por ejemplo, el esposo o la esposa llegan cansadas del trabajo o cansados y el esposo o la esposa quieren tocar un tema. Entonces, ustedes no le vayan a decir, mira, estoy cansado, hombre, ya dormite. No, ustedes le pueden decir, mira, ese tema está muy interesante, realmente me interesa, pero ¿qué te parece si mañana para el almuerzo lo discutimos? Porque realmente tu tema está muy interesante. ¿Sí? Entonces, ese sería un ejemplo. Y el otro ejemplo sería exprésate, nunca te quedes callado. ¿Oyeron? Nunca hay que quedarse callado de lo que nosotros sentimos. Lo único que hay que hacer es pedirle a Dios entendimiento y sabiduría de cómo dar a conocer nosotros nuestros pensamientos y sentimientos para no poder dañar a la otra persona. Hay que saber cuándo hablar, cómo hablar y dónde hablar. Hay que también aprender a decir no, que es muy importante, o sí. No hables mal de la familia de la otra persona. Nunca jamás hables mal de la familia de otra persona, porque eso tiende a herir a cualquier ser humano, sea como sea, es mamá o papá o fue su familia, y nunca hay que hablar mal de ella o de él. Y si tienes algo que decirle a tu esposa o a tu esposo y no ha llegado a la casa, lo que debes de hacer es agarrar un cuadernito o escribir qué sientes y qué piensas de él y después leerlo, ¿sí? Leerlo, y si tú te das cuenta que vas a herir la susceptibilidad de él o de ella, mejor cambia las palabras y dilo en forma que a él no lo dañen o no lo lastimen, ¿sí? Y bueno, entonces la asertividad, yo les traje estos 10 tips, espero que le funcionen en su matrimonio y recuerden que el entendimiento y la sabiduría la da Dios de cómo expresarnos
para no dañar a nadie, porque recuerden que Jesús no dañó a nadie cuando vino a la tierra a la hora de hablar, ¿verdad? Y recuerden que si nosotros le pedimos de su amor a Dios, Dios nos lo va a dar en ese momento. Y si nosotros declaramos la paz de Jesús en el corazón de esa persona y en la nuestro, también ese ambiente de tensión se va a calmar por completo. Bueno, entonces, como les había dicho en un inicio, ¿verdad? Nosotros damos lo que tenemos. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, eso vamos a dar, ¿verdad? Vamos a poder hablar con amor, vamos a poder hablar con gozo, vamos a poder hablar con paz, vamos a poder hablar con paciencia, vamos a poder hablar con compasión, con bondad, con fe, con mansedumbre y con templanza, como lo dice en Gálatas 5, 22 al 23. ¿Sí? Entonces, como les había dicho, pídanle una porción de su amor en ese momento a Dios en la hora de algún conflicto. Pero yo sé que no lo van a tener porque ustedes todas las mañanas y todos los días van a orar a Dios y van a escudriñar la Biblia y el enemigo no va a poder entrar en su casa por ningún motivo y no va a haber problemas, ¿sí? Bueno, y también el otro versículo, que de la abundancia del corazón habla nuestra boca, y lo que nosotros, si tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, vamos a poder hablar con amor, ¿verdad? Y también en Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces Dios nos está diciendo que tenemos que vivir en paz y no en conflictos, no en pleitos, no en amarguras, porque esa no es la voluntad de Dios, como les había dicho en un principio. La voluntad de Dios es vivir tranquilos, con amor, como lo decía, los frutos del Espíritu, ¿verdad? Entonces, si no están en paz, pídanselo a Dios, ¿sí? Si sus palabras suelen herir a sus parejas, pídanle a Dios que les dé entendimiento y sabiduría de cómo expresarse en frente de su pareja, ¿verdad? Entonces, ¿si me pueden ayudar? Que Dios les bendiga. Les deseo lo mejor. Este ha sido mi mensaje, que se centró en el salud y bienestar en el matrimonio, con un enfoque en la comunicación. Y ya sabemos que primero debemos de comunicarnos con Cristo Jesús, pedirle entendimiento y sabiduría, ¿sí? Y si nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, pues vamos a poder hablar de Él, ¿verdad? Y también vamos a poder tener paz, como Él dijo, ¿verdad? La paz os dejo y la paz os doy. Y agradecemos a todos los medios de comunicación que nos estuvieron viendo por Facebook. Este ha sido mi mensaje, espero que les haya gustado. Dios les bendiga y Dios les guarde, y el amor de Jesús y la paz del Señor esté en su corazón. Gracias.